Un día como hoy en donde nos volvemos a replantear, como todos los días, la defensa del sistema democrático, de nuestros valores, de nuestra cultura democrática. Quería recordar a una de las personas que ha sido fundamental en estos años ininterrumpidos de vida democrática en la Argentina, algo inédito, algo que hemos logrado los argentinos con mucho esfuerzo y que debemos seguir defendiendo y fortaleciendo y consolidando y mejorando con los años, sin dudas, pero en momentos en donde una de las crisis más fuertes que vivió la Argentina puso en riesgo nuestro propio sistema democrático, los anticuerpos de nuestra democracia mostraron que había todavía en las capas más profundas de nuestra cultura una defensa hacia esos valores y un nunca más que aparecía muy presente. Allá por 2001, cuando parecía que todo estallaba por los aires y que de repente era posible o era pensable cualquier salida, incluso antidemocrática, ante esa tremenda crisis que azotó nuestro país y que tuvo gran parte que ver con las distintas formas de exclusión que el neoliberalismo allá por los 90 dejó como secuelas en términos de marginación, de pobreza y de exclusión. Emerge la figura de Néstor Kirchner y un 27 de octubre de 2010, a los 60 años, fallece inesperadamente, sorpresivamente, y seguramente en ese momento todos lo habremos tomado con esa misma sorpresa, pero nadie a 8 años de aquel momento seguramente se olvidará qué estaba haciendo aquella mañana del Censo Nacional de 2010, del 27 de octubre, cuando se entera, cuando escucha la información, cuando le llaman y le cuentan que Néstor Kirchner, ya expresidente, había fallecido. Y la verdad que ahí es donde empieza uno a notar que hay hombres que más allá de su procedencia partidaria, de sus convicciones político-partidarias muy profundas, claramente peronistas, lograron el reconocimiento y el respeto de otros sectores sociales que provenían de otras tradiciones políticas, que entendieron que en los momentos más duros de aquella crisis de 2001 había entre la dirigencia política nacional una persona que supo interpretar esas demandas, que supo interpretar ese clima social tan difícil y transformarlo en esperanza nuevamente, que supo invitar y convocar a las juventudes a volver a creer en la política, que supo asumir el coraje necesario para enfrentar a los poderes fácticos, para descolgar los cuadros de los genocidas, para reinstaurar en la Argentina un modelo de memoria, de verdad y de justicia, para poder repensar el problema de la deuda en la Argentina y el problema histórico del endeudamiento en la Argentina y avanzar hacia un desendeudamiento que fue histórico en nuestro país, a recomponer el sistema de paritarias y con ello el salario y la capacidad adquisitiva de las grandes mayorías sociales. Y seguramente habrá quienes podrán marcar algunos puntos de crítica respecto de su gestión, seguramente algunos harán más énfasis en todo lo logrado en aquellos años, lo que sin lugar a dudas vamos a reconocer que fue una de las personas que hizo un gran aporte al sostenimiento del sistema democrático cuando el propio sistema democrático en 2001 parecía entrar en una crisis y en una espiral que no sabíamos hacia dónde nos iba a conducir, producto también, ¿no?, de las propias políticas neoliberales que en muchos casos son contradictorias y antagónicas con el propio sistema democrático. Nuestro homenaje desde esta bancada a Néstor Carlos Kirchner, no tanto por su procedencia, por su tradición, por su militancia en el peronismo, sino también por esa capacidad de poder convocar a sectores del radicalismo, a sectores de la izquierda, a sectores de la
cultura política democrática vinieran desde donde vinieran para poder reconstruir la patria en base a la soberanía, en base a la recuperación de lo que fue, digamos, el capital nacional y las empresas nacionales, en base a recuperar la autoestima y la dignidad del pueblo argentino, y no nos vamos a olvidar seguramente de muchas de aquellas manifestaciones, de aquellos gestos de él, entre las multitudes, caminando, sin protocolo prácticamente, de aquellos gestos de valentía frente a las Fuerzas Armadas, frente a los poderes más duros, de su enfrentamiento a la propia lógica del imperialismo a nivel internacional, con el no al ALCA que tuvo lugar en la Argentina y que fue un emblema para luego pensar la unidad latinoamericana desde otros parámetros. Bueno, la figura de Néstor Kirchner pasará a la historia seguramente como uno de los hombres fundamentales de nuestra democracia, aquel que logró interpretar, como lo hicieron los grandes hombres de nuestra democracia, en el momento indicado, el sentir popular, el sentir de nuestro pueblo, para poder transformarlo, encauzarlo y reconvertirlo en más democracia, más afianzamiento de esta cultura, y justamente la enseñanza que nos deja que ante cualquier crisis que vivamos, sea cual fuera, digamos, el origen de esa crisis, la salida siempre es con más política y nunca negando a la propia política. Nuestro homenaje entonces a Néstor Carlos Kirchner, que a los 60 años, un 27 de octubre de 2010, nos dejara, pero nos legara un conjunto de ideas y de valores que hasta el día de hoy y por mucho tiempo seguramente van a guiar la militancia de muchos y muchas en nuestro país. Gracias, señora Presidenta.